dimos a conocer la información del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre la decisión de aplazar hasta diciembre, por lo menos, la desincorporación de Fox Sports México. Es una noticia, créame, verdaderamente importante porque es un activo fundamental en la televisión de paga en México, porque es una gran noticia. Y antes de cualquier otra cosa, déjenme mandarle un saludo, un abrazo público, porque ya en privado ya lo hice, a mi amiga Raquel Buenrostro, que dio positivo en COVID. Espero que esté bien, está trabajando desde su casa. ¿Se acuerdan cuando en marzo a alguien le daba COVID y decíamos, ay Dios, y ahora sabemos que es una enfermedad de muchísimo cuidado? Querido Arturo Robles, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, David, un gusto saludarte de nuevo. Oye, querido Arturo, a ver, platícanos con base en qué postergan una vez más este proceso de venta, que es fundamental, yo creo que para la televisión de paga en México y muy importante para los consumidores. Sí, te cuento, la obligación relativa a mantener y a vender la parte de Fox Sports en México con un negocio viable, competitivo, en marcha e independiente de las partes originales, en este caso de Disney y de 21 Century Fox, sigue vigente. Eso no ha cambiado. Ese es el objetivo siempre, tanto de la resolución como del propio instituto. A ver, te interrumpo, no va a haber manera que digan, bueno, ya, que se lo queden. No hay manera. Okay. Esa parte de la resolución es muy clara. Se tiene que vender un negocio viable, competitivo y en marcha, independiente de Disney. De cualquier forma, y como ya lo hemos comentado alguna vez, estimado David, las partes presentan información y tienen derecho además a pedir una ampliación de la suspensión. Hay que tenerlo muy claro, nada más es una ampliación de la suspensión, en la cual ellos muestran que existe todavía, por hechos notorios, pues las limitaciones de continuar en su titularidad con el proceso de desincorporación y lograr la venta de Fox Sports en México, tal cual como se les está solicitando. Por eso, y justamente como están mostrando esta información, lo que se les establece es que siguen las obligaciones, es decir, la obligación para mantener y vender Fox Sports, esa sigue siendo vigente, que sea un negocio viable, competitivo y en marcha sigue siendo vigente, y justamente lo que se esa busca la han cumplido notoriamente. O sea, siguen siendo, no se nota diferencia de antes o después de la incorporación. No hay una diferencia. Lo que justamente se está buscando, y lo que además hay empresas de renombre mundial como el auditor independiente Mazars o como el agente de desincorporación ING, que como sabes son empresas globales, las cuales están por un lado obligadas a buscar que se venda esta parte, que se desincorpore, y por el otro vigilar que el negocio mantenga su valor, que no se pierdan el valor de este negocio, y justamente con ello lo que al final el objetivo es que sigue existiendo la competencia, que como sabes pues ha dado uno de los mejores resultados en el mundo, pero también en México, y tenemos canales deportivos los cuales compiten entre sí, y con eso tenemos una oferta muy amplia que al que le representa un gran valor es al usuario final. El usuario final ahora puede decidir entre ver varias plataformas, ven contenidos deportivos. Sin embargo, todavía estos contenidos deportivos, como sabemos, no se han reactivado completamente. Todavía hay restricciones a algunos eventos deportivos. Algunos se reactivan, se desactivan, algunos otros. A ver, déjame ahí meter mi cuchara. Uno de los activos que tiene Fox son las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol. Pues no, ¿lo pagas o no lo pagas? Las Olimpiadas es seguro que será el año que entra, no lo sé. El Mundial de Fútbol en 2 años, quién sabe. O sea, entonces esas licencias son un activo que no puedes evaluar hoy. Te sirve para tu plan de negocios. Si tuvieras la certeza de que no va a haber Olimpiadas, ok, la licencia de los siguientes Juegos Olímpicos vale menos. O si tienes la certeza de que va a ser, vale más. Punto, ¿no? Justamente has dado en uno de los puntos clave. Hay todavía varios activos que no se puede determinar
su valor, inclusive aunque se determine cierto valor, pues es muy incierto, y en este sentido lo que se está buscando y lo que la información que tomó en cuenta el instituto tiene que ver también con esta notoria todavía limitantes para continuar pues en su totalidad con este proceso, porque justamente cómo evalúas algo que A ver, exactamente ¿cómo no sabes evalúas el qué va a fútbol pasar. americano, la Liga Europea, la Champions? ¿Cómo las evalúas? Es un Justo gran el fan domingo del... venía en el canal de la NFL a los comentaristas diciendo, ¿y si en algún momento se tiene que suspender la temporada por el COVID? ¿Qué va a pasar si hay casos positivos en un equipo en playoffs o cerca del Super Bowl? Entonces no puedes evaluar ese activo. Dices, ok, compro. Va a tener el Super Bowl en febrero, el primer fin de semana de febrero. Y si no hay Super Bowl, entonces todos esos ingresos, todas esas ventas, no las consideras, entonces no puedes evaluar. No hay manera de evaluar. Justo has dado en el clavo, es uno de los impedimentos y de las cosas que todavía se están manejando, y justo en esta suspensión que se está ampliando, es muy importante ahí decir que solo son 2 meses, que los cuales corren a partir del 29 de septiembre, y esto pues nos da 29 de noviembre de 2020. Esto permitirá que las partes, porque además siguen obligadas y de hecho se insistió y queda muy claro en la resolución, pues las dos partes tienen que seguir contactando a los propios interesados, deben mantener la comunicación con los posibles compradores y deben de buscar llegar a este acuerdo para vender Fox Sports México, como ya lo mencionamos, como un negocio viable, competitivo, en marcha, independiente, para que se mantenga la competencia. Obviamente tenemos pues algo que nadie esperaba y que nadie tiene una bola mágica para saber que venía esta pandemia y que esto va a complicar Ni cuándo va a terminar, todo ni esto. cómo. Sí, que esperemos, todos queremos que termine pronto, todos queremos que esto rápidamente se reactive, no solo la parte deportiva, sino todo lo que conlleva en esta industria de contenidos, que se reactive Sí, pronto me y concentré que en esto ello... porque estamos hablando de Fox Sports, pero lo mismo sucede para todos los generadores de contenidos, aunque a los que generamos noticias nos está yendo bien. Exactamente. Uno Porque de las... siempre, normalmente somos como el médico o el abogado, gente que nunca quieres ver, pero solo ves cuando hay problemas, ¿no? Sí, justamente también es algo de lo que se menciona y de los información que ha hecho llegar, que hacen llegar las partes y también el auditorio independiente, pues es esta parte de que el sector deportivo, el sector de los eventos deportivos es uno de los más afectados de la economía. Justo en este periodo recordarás pues que estuvo prácticamente paralizado completamente, inclusive había ligas virtuales porque no podía haber otra cosa, y siempre hay una gran pues afición y Se demanda de suspendieron las estos contenidos. Olimpiadas, punto. Se Países suspendieron como las Japón, David, Olimpiadas. países como Japón no saben exactamente qué va a pasar, y ellos, que son tan previsores, tuvieron que cambiar y modificar sus calendarios. Oye, déjame te llevo rápidamente a otro tema. Ustedes han puesto y han puesto muy bien sobre la mesa que hay una iniciativa del gobierno que se discute hoy el Congreso de aumentar los derechos por el uso del espectro. Y si hoy ya se está devolviendo el espectro por caro, que sería ruinosísimo para la mayoría de los mexicanos, para muchísimos mexicanos, este aumento en los derechos. Sí, justamente lo que nosotros estamos proponiendo es, estamos proponiendo un grupo de trabajo interinstitucional donde se está convocando al Congreso de la Unión, a la propia Secretaría de Hacienda, para hacer el análisis de los impactos negativos derivados justamente de esta propuesta de incrementos de los derechos de uso radioeléctrico. Para que todos lo entendamos, se pagan en México dos partes, dos secciones, una que es el guante, lo que llamamos el primer pago, el que te da derecho de usar este espectro, que es la carretera donde van todas las comunicaciones, y otro que se paga por la tenencia, y este es algo anual. En esta propuesta, en la nueva propuesta de Hacienda, lo que se está proponiendo es subir estos, incrementar los precios de esta tenencia del espectro, y pues esto obviamente puede tener efectos negativos en inhibir las inversiones, desincentivar las participaciones en nuevos procesos de licitación, y además es una barrera de entrada
a nuevos competidores, proveedores de servicio, lo cual inclusive este alto costo del espectro pues ha llevado a que empresas tan importantes como Telefónica o AT&T hayan devuelto espectro al Estado, y esto al final en lo que repercute pues es en el propio erario y en las propias finanzas del Estado. Tú puedes poner un bien, o en este caso un activo muy alto, y si nadie te lo compra, pues al final te vas a quedar con él, pero no vas a tener ingresos. Peor, si te lo devuelven, como hizo Telefónica, que causa un hoyo, según algunos analistas, de 4.500 millones de pesos. Exactamente. Estos efectos son los que se tienen que evitar, por eso hay que, pues todavía, y más en una contingencia y en un escenario de crisis económica, pues subir los impuestos, o subir, no los impuestos, sino subir El los derecho. precios de estos derechos, puede traer consecuencias negativas e inclusive contraproducentes al mismo objetivo de la recaudación. Es decir, pues te devuelven espectro, como tú lo has mencionado, cada vez tienes menos ingresos, y al final es algo que tampoco el Estado podría aprovechar, sino que esto se tiene que aprovechar por parte de los operadores. ¿Les ha dicho algo el gobierno? ¿Les ha dicho algo el Congreso? Justamente, como hemos visto que hay una gran sensibilidad y hay una buena percepción de este tema, ha habido inclusive en el Congreso de la Unión varios foros en los cuales se ha discutido esta parte, y estamos justo hoy, se enviaron también comunicaciones formales a al Poder Legislativo, y también ya se ha hecho con la Secretaría de Hacienda, para abrir estas mesas de diálogo, las cuales estamos seguros que en estos análisis pues podemos comparar datos, siempre pues análisis siempre basados en evidencia y en comparativa internacional, para pues sensibilizar justamente de estos riesgos que percibe el instituto a raíz de un incremento en los costos del espectro. Querido Arturo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Que te vaya muy bien. Buenas noches.